Muy buenas, mi nombre es José Sánchez Ors y hoy no estamos como tal en un programa de historias verdaderas. Hoy me mueve a comunicarles una situación que ha sucedido en mi tierra, España, y que tiene que ver con una decisión del gobierno. Muchas veces en historias verdaderas hemos hecho referencia al pasado. Nuestro conocimiento muchas veces se basa en los hechos pasados, en una filosofía sólida y fundamental. Grandes maestros como Santo Tomás, que por cierto es el 800 centenario de su nacimiento, o Aristóteles, pero también autores muy diversos. Hemos hablado de Nietzsche, de Marx, de Hegel, hemos hablado de Platón, hemos hablado de Séneca, hemos hablado de Cicerón, hemos hablado de Marco Aurelio, hemos hablado de los grandes juristas romanos. Nuestro conocimiento está bien fundado, bien contrastado y va aprendiendo y sumando cada día. Pero somos parte de la historia y el pasado forma parte de nuestra existencia. Sin embargo, nosotros aceptamos el pasado. Aceptamos el pasado como es y lo aceptamos sin resignación. Creo que hay que conocer el pasado y hay que tener un conocimiento del pasado holístico para evitar sinvergüenzas, Gorbachovs, Adolfo Suárez, presidente Sánchez y demás caterva de personajes, o democracias cristianas, o demás grupos que se aprovechan de nosotros y que nos usan y nos dividen con etiquetas, si eres de izquierdas o si eres de derechas, cuando no centran el debate en las situaciones en las que hay que centrar el debate. Te hablan de dualidades contrapuestas, aceptándote una u otra. Basan todo en la relatividad. La Iglesia católica ha sido fundamental para Occidente, pero da la impresión que en España, hoy en día, el nivel de los obispos ha bajado mucho. Muchas veces les hemos hablado de que la Iglesia con el Concilio Vaticano II pasó de ser una firme enemiga del modernismo y de esas corrientes que abocan a la destrucción del ser humano a ser una cosa ambigua, una cosa que tiene vergüenza de muchas cosas y muchos aportes positivos que ha hecho a las ciencias, a la cultura y al saber en general. Les da vergüenza, les da vergüenza. A Madrid ha llegado un señor, y es lo que me mueve a hacerles este pequeño alegato, llamado José Cobo. Uno de esos fichajes del Papa Francisco para llegar lejos. Una figura sumamente controvertida, ya que estamos en el tema. Podemos decir que este es el Papa, sin duda alguna, que permite conductas que al final van contra la naturaleza y que, lo siento mucho, pero es así. Nosotros no condenamos a las personas, pero bueno, si todo el mundo fuese de esas cosas, pues no habría niños, por lo cual la especie se extinguiría. Lo digo desde un punto de vista biológico. Luego el ser humano se inventará sus cosas para justificar eso. También es el Papa que, por ejemplo, persigue el latín, cuando el latín es la lengua oficial de la Iglesia, pero se ve que el latín está mal visto. Y se lo puedo decir con conocimiento de causa, porque yo he tenido muchos conflictos al respecto de esto en mi vida privada, que no quiero narrar, pero lo digo con conocimiento de causa al respecto de este asunto. Y existe un odio en general hacia el pensamiento que sea anterior al siglo XX, o incluso si echamos un poco para atrás a mediados del XIX. El pensamiento, ya les hemos explicado muchas veces en historias verdaderas, que es el que es, y hay cosas que no cambian. El ser humano sigue siendo el mismo, con una dimensión profunda. Bien, por ejemplo, ese es un tema. Otro tema, la vida. La vida va a ser
la misma ontológicamente, que no en sus circunstancias, en sus accidentes, la esperanza de vida, las cosas que podemos tener, los placeres que podemos disfrutar, pero la vida en su ser es vida. Esos temas no cambian, parecen inmutables, como diría Parménides, un gran filósofo griego, Parménides de Elea, un adelantado a su tiempo, el primer metafísico, como lo definía Aristóteles. Pues en vez de ser gente que fuera preparada, gente muy bien preparada como eran los obispos, como Pray de Niel, un gran escolástico, un gran pensador y una gran persona, por poner un ejemplo. Pues hoy en día los obispos parecen estar por la labor de tirar cámaras. Este además es arzobispo de Madrid y cardenal. Y a un ciudadano, una persona normal, seguramente una persona, un feligrés, una persona de misa por lo menos dominical, y yo diría que casi diaria, por la posición de la Iglesia católica en el Valle de los Caídos, una posición vergonzosa porque van a convertir el Valle de los Caídos en una cosa burda, un monumento que no se debería de tocar y que ahora explicaremos muy brevemente por qué no se debe de tocar, pues lo van a convertir en una cosa burda y se van a gastar 26 millones de euros en eso. ¿Y cuántos millones para los proyectos? Evidentemente. Pues la Iglesia lo ha aceptado todo, incluso que esos monjes no puedan estar de clausura y tengan que ser acosados por obras, por un museo, convertir eso en algo bueno, es como apropiártelo. Algo sin duda alguna horrible que el Vaticano, repito, el Vaticano ha aceptado sin miramientos. La realidad es que la Iglesia probablemente está abandonando España. Esa es la triste realidad. Decía San José María en Camino. San José María fundó el Opus Dei y él decía una cosa brillante, porque era una figura sin duda alguna extraordinaria, que hoy en día muchos dentro del Opus Dei no lo entienden o no lo entienden bien, por desgracia. Esto sucede, porque son tibios y la tibieza mata el alma. Y esa es la triste realidad, amigos. El valle no se toca, porque es un monumento. Igual que una estatua de Lenin en Ucrania no debería de ser derribada. Forma parte de tu historia. Debes aceptarlo. Ya está. Te puede parecer mejor o peor, pero debes dejarlo. ¿Por qué remover eso? Eso de entrada. Segundo, no se espera de un cardenal que le intente quitar una cámara a una persona normal. Da vergüenza. Vergüenza. La misma vergüenza que da que en Chicago haya un sacerdote, un obispo, que se dedique a enviar suministros al ejército de Ucrania, difunda alegatos en sus misas de que Dios está con Ucrania y de que Ucrania tiene que pelear hasta el final. Esa clase de cosas existen. Da vergüenza que los obispos españoles pues hayan quedado en eso, en pasar de la historia, porque le dieron la espalda a la mano que les había dado de comer. Y cuando ustedes les digan, la Iglesia no tiene fines políticos, es mentira. Claro que los tiene, claro que los tiene, sí los tiene. Y su política a veces no coincide con los intereses de una nación. Y parece ser este el caso muy triste. Pensar que nos van a salvar de verdad. Da vergüenza lo que ha hecho ese cardenal. Y da vergüenza que asalten el valle. Da vergüenza España. España es una sociedad decadente de la que la gente se va, donde cada día las instituciones están peor. Cada día los gestores, los legisladores y los administradores públicos son peores. Cada día saben menos, cada día tienen menos criterio, cada día vivimos más en una burbuja, ni hilo,
de pensamiento único, donde no se permite disentir en nada de la versión oficial. Y si hay que creer que Gorbachov era un salvador, créetelo. Luego era un mentiroso, que es lo que contamos, pero eso es una cosa que es teoría de la conspiración. Que Adolfo Suárez fue otro señor que también evidentemente prometió unas cosas y fue otras. El clásico yo prometo, eso lo inventó este señor. Luego, pues evidentemente, de aquellos lodos, estos barros. Esa es la triste realidad. ¿Por qué hemos llegado a tener un gobierno así ahora mismo en España? Un gobierno que no vela por el bien común. ¿Por qué las instituciones de poder pasan del pueblo español? Porque pasan de los españoles. Están para pagar. Unos para que les marquen la X. Otros tienen a la gente vigilada. Y ten cuidado de que no llegues a final de mes, porque entonces van a por ti. Todos los empresarios y todas aquellas personas que pueden se van. O tributan fuera. ¿Por qué? Porque lo que hay aquí no es justo. No es justo. Existe una cosa que se llama injusticia. Y tenemos que aceptar que en España existe injusticia. Y no poca, no poca. Y tenemos que aceptar que el Valle solo es una vejación más. Pero es repugnante que hoy en día grabar esté mal visto. Es repugnante que hoy en día hasta un cardenal, no estamos hablando de una persona del montón, un periodista, a lo mejor, o un político ya retirado, incluso filósofo pobre como Monedero, que no deja de ser un pobre filósofo que creo que ha desperdiciado su inteligencia, porque no la ha puesto al servicio del bien. Y si no, pues algún día comentaremos en Historias Verdaderas lo que su trayectoria en Venezuela. Pero esa es la triste realidad. La triste realidad es que pasamos del ser y vamos al interés. Y esa es la nueva España que llevamos 45 años construyendo. La España de la mentira, la España de donde no existe el compromiso, la España que es un protectorado de otras naciones, la España de la vergüenza, la deshonra. Esa es la España que estamos haciendo. La España donde impera la mentira y donde vienen los políticos y los grupos sociales y sindicales a vendernos la moto. Vendernos la moto con sus cosas, con sus cortinas. Pero al final de todo, aquella gran España que algunos lloramos y en la cual creemos todavía, qué remedio, porque pensamos que la sociedad es un todo, y en ese todo es la conjunción libre de todas las personas que integran un territorio, que comparten una idiosincrasia, un idioma y una cultura, y cuyas barreras son las familias o las empresas o su trabajo. Eso, amigos, eso es libertad. Y da vergüenza, y querría relacionarlo del cardenal con esta reflexión, y es que da vergüenza cómo está España, da vergüenza que hoy en día no haya grandes mentes jóvenes, no las hay, hay pocas, se van, muchos se van. ¿Y qué va a quedar? Ustedes pueden pensar, este es un discurso muy alarmista, pero la realidad es que nuestra sociedad miente y la mentira forma parte de nuestra sociedad. Mentimos al contar la historia, mentimos al expresar la realidad. Tenemos miedo y tibieza al qué dirán, y nos hemos convertido al final en aquellos sujetos degenerados y despreciables que cortejaban a Penélope en la Odisea. No hace falta decir que todos fueron pasados a cuchillo en la Odisea por Ulises, por Odiseo, pero nosotros evidentemente no pasaremos a cuchillo como hizo Ulises, pero eso es a lo que camina España. España merece de verdad
ser ese lugar ruin y desagradable, porque algunos pensamos a largo plazo, no ya en nosotros, porque no somos egoístas, pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, incluso en nuestros bisnietos, y pensamos en nuestros padres cuando sean mayores, y en nuestros abuelos, que ellos nos han dejado un legado y a nosotros nos corresponde mantener y mantenerles a ellos. Pero este discurso ya es del pasado. Como también cuando se enseñaba cristianismo y vivíamos en una sociedad cristiana, pero la iglesia covista o argüellista, pues renunció a eso. Taranconiana, y tienen algún que otro obispo como Pray de Niel revolviéndose en su tumba. Pobre hombre, pobre hombre. Y también otras personas. El innombrable, Franco, el innombrable. Ese que incluso ya es ilegal pronunciar su nombre. Y te pueden multar con 600 euros. Está usted hablando de Franco. Por supuesto si hablas mal, ¿no? Si hablas bien, si tendrá alguna cosa positiva, ¿no? Pues otro que se estaría revolviendo en su tumba. Qué lejos quedaron aquellos decretos en los cuales decíamos que era una gran persona y un gran gobernante, cuando ya estaba muerto, no cuando estaba vivo, para que nadie me acuse de que era un dictador. No, muerto. No hay ninguna necesidad de decir eso. ¿Por qué esa demonización? Es pasado. Acéptalo. O igual es que tú eres peor y tú has vivido de lo que se hizo en ese pasado, porque da vergüenza. Da vergüenza. Y España está quedando muy mal en todos los sentidos. Y ese problema parte de políticos, de una constitución que tiene muchas taras, muchas. Una constitución incoherente, una constitución injusta lo es, porque no todos somos iguales. Porque la igualdad absoluta ha fracasado. Le venden a la moto a la gente con la igualdad real. Yo no quiero igualdad en todo, no. Hay unos mejores y otros peores. Eso va a existir siempre. Pero España ha renunciado a eso. Por eso va mal el trabajo, por eso va mal la economía, y lo único que queda ya es un sistema extractivo que roba a los españoles. Y los roba y cada día más y más. ¿Para qué? Para que se lo queden unos cuantos. De eso va y a eso es a lo que camina España. Y España no merece eso. No se lo merece. Pero la historia es inexorable. Si haces esto, sucede esto. Así que, si seguimos por este camino, pues evidentemente España probablemente acabará desapareciendo. Y tendrá una desaparición dolosa, amigos. Una desaparición dolosa y dolorosa. Y es realmente muy triste para los que queremos vivir en paz, en los que creemos en la meritocracia, creemos en la dignidad de todas las personas, incluso de aquellos que se equivocan. Le hablábamos antes de un determinado grupo de personas que, pues, por sus prácticas de tipo sexual, pues no pueden reproducirse naturalmente, pero son personas, no merecen ser liquidados o exterminados o incluso señalados en público por ello. No, somos mejores, lo somos. Y precisamente predicamos con el ejemplo. Y España necesita mucho ejemplo. Porque solo con ejemplo se consiguen las cosas, con hechos, no con amores. Como dice el refranero español, bien castizo, que es propio de Gonzalo de Berceo, un gran literato, de esos que ya no se dan en la escuela. Un fuerte saludo y que Dios les bendiga. Y les bendice bien, no como Cobo, que quería robar la cámara diciendo que Dios te bendiga. Ya. No. Con ánimo
amistoso.